Pues buenas tardes a todos, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno es que estemos este día aquí en la casa de Dios. ¿Saben que yo había preparado algo diferente? Pero pues ahorita Dios me dio que habláramos de esto. Vamos a hablar de Hebreos 10. Vamos a seguir hablando de Hebreos. No me voy a salir del libro en el que estamos leyendo, pero sí vamos a abarcar otro tema. Yo lo que entiendo que Dios nos quiere decir aquí es acerca de la ineficacia de la ley. Decía Pablo, no es que la ley sea mala, simplemente que la ley tenía una razón de ser y ya la había cumplido. Pero Dios también me estaba hablando acerca de que es ineficaz ser religioso. ¿Sí? A veces queremos ser religiosos y con tal de mantener firme la fe, decimos, por eso vamos a ser religiosos, pero finalmente también eso no es eficaz. Vamos a leer entonces Hebreos 10:1. Dice así: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismo. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Todas esas ofrendas tampoco te agradaron, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo, a Dios, como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Aquí el autor nos compara la ofrenda o el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, en la cual el pueblo o aquel ofensor delante de Dios tenía que traer una ofrenda delante de Dios. Tenía que ir al templo y dependiendo de la falta, de la ofensa,
era el tipo de sacrificio que tenía que entregar. E incluso el sumo sacerdote dice que tenía que entrar una vez al año, también nos lo dice el libro de los Hebreos, para entregar sacrificio por el pueblo, por todo el pueblo y por sí mismo. Eso era la ley. La ley solo, dice, nos mostraba las cosas que habían de venir, pero no eran exactamente lo que Dios tiene para nosotros. Simplemente era una visión de aquello que Dios quería darnos. ¿Y por qué estamos hablando de la ineficacia de la ley o del ser legalista? Vamos a poner un claro ejemplo. En la iglesia romana, ¿sí?, hay muchos que llegan domingo tras domingo a ofrecer sacrificios. No estamos hablando de las limosnas. Estamos hablando de aquel que va y antes de pasar a la comunión va con el sacerdote y se confiesa delante del sacerdote y le dice, he pecado, ¿verdad? Y le cuenta todas y cada una de las ofensas que ha cometido delante de Dios. Y el sacerdote le da una penitencia, el sacrificio que tiene que hacer para perdonar sus pecados. Mas, sin embargo, vemos que eso no tiene eficacia. Aquí lo decía Jesús. ¿Por qué? Porque una vez después de que, según ha sido limpiado de sus pecados, en realidad su mente no ha sido transformada. ¿Por qué? Porque al siguiente fin de semana seguramente llegará y hará exactamente, o habrá hecho exactamente lo mismo, por lo cual pidió perdón una semana antes. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí, ¿verdad? Hebreos nos habla precisamente de eso. Es como si crucificáramos nuevamente a Jesucristo. Cuando nosotros pecamos nuevamente, es como si volviéramos a crucificar a Cristo. Y también el libro de Hebreos nos dice que no hay, ¿verdad?, después de que hemos pecado conscientemente, no hay precio, no hay sacrificio que pueda pagar ese perdón, dice, perdón, ese pecado. Dice que no nos queda otra cosa más que un sentimiento de pérdida, ¿verdad?, de que vamos a ser muertos en el lago de fuego, ¿sí? Porque si hemos, dice, pisoteado la sangre de Cristo, ya no queda nada más sacrificio que hacer, sino una expectación de muerte, de juicio. Ok, entonces, ¿por qué la ley no funciona? Porque simplemente eran cosas escritas que los hombres repetían por tradición, no por convicción. Ellos sabían que si cometían un pecado, dependiendo del pecado, ya sabían cuál era la culpa y simplemente iban y pagaban el precio. Pero al ratito volvían a cometer exactamente el mismo pecado. Tanto así que en el libro de Malaquías, si no mal recuerdo, Dios dice, es que ya aborrezco los sacrificios que ustedes me ofrecen porque simplemente ustedes me aman o me adoran de labios para afuera, pero su corazón está muy lejos de mí. La religiosidad nunca nos va a llevar a una relación verdadera o una relación permanente con Dios. Simplemente limpiará nuestra conciencia y hasta eso, más o menos. Porque dice que ahí siempre, si la ley y esos sacrificios realmente perdonaran los pecados, nuestras mentes quedarían limpias de culpa. Mas, sin embargo, no es así. Cuando somos o vivimos en una religión, lo único que hacemos son cosas que nos llevan a calmar o tratar de calmar nuestras conciencias. A decir, bueno, si yo pequé, pues simplemente tengo que orar, pedirle perdón a Dios y entonces Él me perdonará. Pero de manera religiosa. Cuando ese arrepentimiento no viene de corazón, cuando ese arrepentimiento no viene desde lo más profundo de nuestro ser, lo único que va a hacer es calmar nuestra conciencia, pero realmente el pecado seguirá ahí delante de nosotros. Solo hay una manera en la que realmente el pecado es quitado. Dice que por eso Jesús dijo,
sacrificio no quisiste, mas te proveíste de un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo se entregó delante de Dios para pagar el precio por todos nuestros pecados. Pero ese precio es pagado solo cuando realmente venimos delante de Dios y nos arrepentimos de verdad, y no lo hacemos de una manera meramente religiosa, sino que lo hacemos con una convicción real y total de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque realmente deseamos estar bien en comunión con Dios. No porque queremos quedar bien con las demás personas, no porque queremos quedar bien con el pastor, ¿sí? O simplemente por querer tranquilizar nuestras conciencias, sino porque venimos y nos arrepentimos delante de Dios, porque lo que nos importa realmente es estar bien delante de Dios. Entonces, por eso decía aquí este pasaje que esos sacrificios no sirvieron. Ahí se quedaron, pero al siguiente año tendrían que volverlo a repetir. Y al siguiente, otra vez, volvieron a repetir. ¿Por qué? Porque simplemente sus mentes no estaban siendo renovadas y transformadas. Simplemente porque esa comunión con Dios no existía realmente. Lo que ellos tenían era una forma de vivir religiosa, pero no una forma de vivir para Dios. ¿En qué versículo me quedé? 18, gracias. Así es. Ahora nos dice la palabra de Dios: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Cuando el arrepentimiento es verdadero, cuando no es simplemente algo religioso que yo hago por simplemente quedar bien, entonces nuestra conciencia realmente queda limpia. Ya Satanás, aunque venga a acusarnos, el mismo Espíritu Santo nos dará conciencia de que nuestro pecado ha sido perdonado. ¿Sí? El mismo Dios nos dará la firmeza y la confianza para decir: no, ya Dios me perdonó. ¿Por qué? Porque me arrepentí de todo mi corazón. No fue algo que hice yo rutinario, no fue algo que simplemente fue por agradar a alguien. Es como la conversión de mucha gente. Hay gentes que reciben a Cristo simplemente por compromiso, no por un mero arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. Hay gente que, por ejemplo, va a una campaña y recibe a Cristo en su corazón, pero lo hizo porque tal vez lo acompañaba un familiar, un amigo que lo invitó, o porque lo presionaron, ¿verdad? O porque simplemente en ese momento sintió en su corazón algo que era obviamente el Espíritu Santo, y sintió ir, pero realmente en su corazón no estaba el verdadero arrepentimiento de dejar todo atrás. ¿Por qué? Porque arrepentirse, eso es lo que significa: yo ya no voy a volver a cometer esta falta y voy a volver atrás, siempre mirando hacia Cristo. Tratar de agradar a Dios. Y es increíble cómo muchas veces en las campañas, cuando hacen el llamado de salvación, los que pasan, en su gran número, son cristianos. No sé si han visto, pero muchas veces cuando hacen el llamado a la salvación, los que pasan son cristianos, y nuevos sí hay,
¿Qué quiere decir? Que entonces la primera vez, si es que hubo una primera vez, que recibieron a Cristo en su corazón, no lo hicieron de corazón. Que no hubo una transformación en su vida. ¿Por qué? Porque entonces todavía la conciencia de pecado existe en sus mentes. No es que estén batallando con algo, simplemente que el pecado sigue viviendo ahí, sigue haciendo de las suyas, sigue tomando control de su cuerpo, y no vino realmente el Espíritu Santo y la sangre de Cristo a limpiar y a lavar sus conciencias. Aquí lo está diciendo la palabra. Nosotros podemos acercarnos confiadamente delante de Dios, pero si a ti te da miedo acercarte a Dios, porque tu conciencia, ¿sí?, te culpa de pecado, entonces quiere decir que ese pecado realmente no te has arrepentido de todo tu corazón. Algo pasó, porque el Espíritu de Dios dice que no es un espíritu de cobardía. Si el Espíritu de Dios te da la confianza para acercarte a Dios, lo único que te impide acercarte a Dios es el pecado. Es lo único que te puede impedir acercarte a Dios. Y si tú tienes miedo de acercarte a Dios, significa que algo hay en tu vida y necesitas examinarte. Entonces, dice aquí, acerquémonos confiadamente, seguros, firmes. Si yo me puedo acercar confiadamente delante de Dios, significa ¿qué? Que mi pecado ha sido perdonado, que mi conciencia está limpia delante de Dios, que no hay nada de lo que el enemigo pueda acusarme y no hay nada que Dios pueda reprocharme. ¿Qué pasa cuando los hijos hicieron una travesura? No se acercan confiadamente delante de los padres, porque saben que hay algo que hicieron que estaba mal. Y aunque los padres no lo hayan visto, su conciencia, ¿verdad?, les indica que hay algo por lo cual tienen que pedir perdón delante de sus papás y tienen que arrepentirse. Efectivamente, cuando yo no he tenido un verdadero arrepentimiento, Dios no puede actuar en mi vida. Si yo no estoy confiado de presentarme delante de Dios, si yo tengo temor de presentarme delante de Dios, significa que hay algo que me está impidiendo estar en su presencia. Tenemos que despojarnos entonces de todo eso que nos está impidiendo estar en su presencia. Hace ratito cantábamos acerca de un canto que dice que, ¿verdad?, que tenemos que estar o busquemos que estar en la casa de Dios. Está basado en el Salmo aquel de que mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos, ¿no? Nosotros tenemos que estar buscando siempre estar en la presencia de Dios. Si yo quiero recibir de Dios, pero así de lejitos, seguramente recibiré de Dios, pero será como esa mujer, ¿verdad?, que a la cual Jesús le dijo, dice, no está bien que dé a los perrillos lo que es de los hijos. Y aquella mujer contestó, sí, Señor, pero aún los perrillos recogen las migajas que caen de la mesa de los hijos. Dios no quiere darte migajas. ¿Sí? Dios no quiere darte migajas. Dios quiere darte todo. Su bendición completa. A manos llenas. Pero para darte eso, tú tienes que estar cerca. Tú tienes que sentarte a la mesa. Tú tienes que tener comunión con Él. El pasaje del Apocalipsis, en el cual dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo, y aquel que oyere mi voz y me abre, ¿verdad?, dice, yo entraré, o entraremos, comeremos. De lo que está hablando precisamente el pasaje es eso, ¿no?, de tener comunión con Dios. Recuerden, hablábamos varias semanas atrás, para el judío, el comer era algo muy íntimo. No come con cualquiera, ¿sí? Solo come con el amigo, con el familiar. Entonces,
no puede tener esa comunión con cualquiera. Y en el contexto, Dios lo que nos está diciendo es, mira, yo quiero tener comunión contigo todos los días. Pero tú tienes que estar sentado a la mesa. Tú no puedes estar a la orilla de la mesa, tú no puedes estar abajo de la mesa esperando a ver qué cae de la mesa. Tú tienes que estar en la mesa, comiendo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Dios eso es lo que quiere. Entonces nos invita a esto. El pasaje 17, no, desde el 16, perdón, dice, y este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Nunca más. Si podemos entrar confiadamente delante de la presencia de Dios, Él ya no se acuerda. Si nosotros nos arrepentimos de todo nuestro corazón, Él ya no se acuerda de ese pecado. Entremos a la presencia de Dios. La religión nos mantiene fuera. ¿Por qué? Porque no es una verdadera relación con Dios, es simplemente reglas que se repiten año tras año, mes tras mes. Y es una forma rutinaria de vivir. La relación con Dios es día a día, se renueva. Cada día nos enseña cosas nuevas, cada día aprendemos más de Él, cada día a través de su palabra y de su Santo Espíritu recibimos revelación de Cristo. Y nos lleva a vivir una vida cada vez mejor en Él. Pero Él quiere que estemos sentados a la mesa. Que podamos entrar entonces confiadamente delante de su presencia. Ya Jesús nos dio la entrada. El sacrificio de Jesús nos dio la entrada. Lavemos pues, dice, nuestras mentes con su sangre preciosa. Vayamos delante de su presencia. Arrepintamos de todo corazón de nuestras faltas y podamos entrar entonces confiadamente delante de Él. Y recibamos de Él, verá, todo lo que Él tiene para nosotros. Porque también dice la palabra que a su diestra, ¿verdad?, hay delicias. Entonces, es lo que Dios nos pide. Miren el capítulo 13. Nos habla acerca precisamente de la conducta que debemos de tener como cristianos. Un verdadero seguidor de Cristo. 13:1. Y dice, sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Acuérdense de aquellos que están en prisión como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, y por eso no tendré miedo, porque ¿qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense, dice, de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios, piensen en todo lo bueno que hayan resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza, dice, espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes los siguen. ¿Qué dice entonces el 9? Su fortaleza espiritual, es la segunda parte,
proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos. Bueno, efectivamente se refiere a las reglas religiosas. ¿Sí? Las reglas de urbanidad obviamente tenemos que respetarlas, pero las reglas religiosas no tienen ningún efecto sobre nuestra vida espiritual. Lo único que tiene efecto sobre nuestra vida espiritual es el conocimiento y entendimiento de quién es Cristo en nuestros corazones. Solo eso. ¿Sí? Solo eso puede realmente cambiar y transformar nuestras vidas. ¿Verdad? Tenemos que venir con un entendimiento real de quién es Dios y arrepentirnos si es que hemos fallado, si algo hacemos mal, de todo nuestro corazón, y entonces confiadamente podemos venir delante de Dios y confiadamente podemos tener comunión con Dios, y entonces podremos recibir de Dios todas y cada una de las bendiciones que Él tiene. ¿Sí? 10:28 dice: pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés será ejecutado sin compasión. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Así es. Cambiemos o busquemos más bien llevar todo lo que esté mal en nuestras vidas, llevarlo a la cruz de Jesús, llevarlo a los pies de Cristo, lavarnos con su sangre preciosa, y entonces venir confiadamente delante de Dios y recibir todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Ciertamente Jesús ya no está crucificado. Sí, ciertamente Jesús ya no está en la cruz. Pero esa sangre preciosa ahí estuvo derramada. Y a esa sangre tenemos que clamar y tenemos que rendir toda nuestra maldad, para que por esa sangre que tiene poder y que es inagotable, ¿verdad?, el poder de esa sangre, podamos venir delante de Dios confiadamente y acercarnos. ¿Sí? Bueno, pues no queda nada más que agregar. Fue como la cereza del pastel, porque desde la mañana tuvimos palabra. Y bueno, vamos a orar delante de Dios, vamos a presentarnos delante de Él. Y si hubiera algo de lo cual necesitamos pedirle perdón, pues de una vez es tiempo. Ahora, no hacerlo, es a lo que yo me refería, no hacerlo de manera religiosa. Es que vamos a orar para pedir perdón y voy a pedir perdón y entonces Dios me va a perdonar. No, tiene que venir algo desde lo más profundo de nuestros corazones, algo que realmente venga a transformar nuestras vidas. ¿Sí? Un arrepentimiento genuino es algo que nos va a llevar a no volver a cometer la misma falta. Es algo que nos va a llevar a que cada vez que estemos cerca de cometer otra vez eso, huyamos, así como José huyó de la mujer esta que le estaba ofreciendo y salió corriendo, no importando otra cosa. Así tiene que ser nuestro arrepentimiento, que la próxima vez que veamos que vayamos hacia el mismo lugar, no importando lo que cueste, damos media vuelta y buscamos de nuevo a Dios. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dios, gracias porque tú nos hablas. Tú sabes que yo tenía preparado otra cosa, Dios, pero sentí en mi espíritu, Señor, que tú querías que tratara este tema. Dios, queremos entrar confiadamente delante de tu presencia, Señor. Queremos recibir de ti, Señor, todas y cada una de las cosas que tú tienes para nosotros, cada promesa, Señor. Leímos esta semana en el libro de Hebreos, Dios, que por dos cosas, Señor, que son tus palabras y tus promesas, Señor, tus juramentos, es que tú nunca cambias, Señor. Tú te mantienes fiel y firme, Señor, a lo que tú has dicho en tu palabra y a lo que tú has prometido y has jurado, Señor, a tus hijos.
Señor, pero hay cosas que nos impiden entrar, Señor, precisamente a ese reposo, a ese lugar de bendición, que es nuestra maldad, Señor, que es nuestra obscenidad, Señor, que somos necios, Dios, a veces en la forma de vivir, y queremos, Señor, que tú seas cambiando eso, Señor, que tú seas transformando nuestro ser por completo, Dios. Señor, quitando toda afrenta delante de ti, Señor, quitando todo pecado, Dios, que haya en nuestras vidas. Señor, queremos venir, Dios, verdaderamente limpios, queremos venir verdaderamente restaurados delante de tu presencia, Señor, que no haya nada, Señor, por lo cual tú puedas reprocharnos, Señor, que tú puedas ver una mancha en nuestras túnicas, Dios, sino que podamos presentarnos limpios, Señor. Que podamos ser esa iglesia, Señor, sin arrugas, sin mancha, por la cual tú quieres venir, Dios. Somos entendidos de los tiempos, Padre, y vemos, Señor, cómo la maldad se multiplica en este planeta. Y no lejos, Señor, lo podemos ver en nuestro país, lo podemos ver en nuestro estado, Señor. Lo podemos ver cerca de nosotros, Dios, cómo la maldad, Señor, está creciendo, Padre, cómo están las leyes también, Señor, haciendo cosas, declarando cosas, Señor, en contra de tu voluntad, de lo que tú estableciste desde el principio de los tiempos, Señor. ¿Cómo están, Señor, cambiando las cosas, Dios? Y tú dijiste en tu palabra que nosotros fuéramos entendidos y que cuando viéramos esto, Señor, es que el tiempo estaba cerca. Sabemos que el tiempo de tu venida está cerca, Dios. Sabemos, Señor, que tú pronto vendrás primeramente por tu iglesia y después regresarás para juzgar, Señor, a esta tierra. Pero nosotros queremos irnos contigo en la primera venida, Señor. Queremos irnos, Señor, a tu presencia, Señor, a gozarnos en tu presencia, Dios, cuando tú vengas a levantar a todos y cada uno de aquellos que han creído en ti, Señor. Cuando los muertos se levanten, Señor, y cuando los que estén vivos, Dios, serán transformados, Señor, para estar contigo en tu presencia, Dios. Pero solo podremos hacerlo, Señor, si estamos realmente limpios delante de ti. Si no hay ninguna cosa que nos condene, Señor, si no hay ninguna razón por la cual nos quedemos, Dios, y queremos estar limpios, queremos estar, que nuestras vestiduras estén sin manchas. Tú quieres presentarte a tu novia, Señor, limpia, sin arrugas y sin manchas, Dios. Queremos esa novia, Señor, esa iglesia, Dios, por la cual tú has venido, por la cual tú moriste, por la cual tú te sacrificaste, Señor, por la cual tú diste tu vida sin importar el dolor, sin importar el sufrimiento, sin importar nada, Señor. Ayúdanos a ser esa iglesia fiel, esa iglesia poderosa, Señor, esa iglesia valiente, Dios, que como dice tu palabra, Señor, tu iglesia es baluarte de la verdad, Señor. Que defendamos a capa y espada, Señor, todas y cada una de tus verdades, Dios. Aún en contra, Señor, de lo que el mundo establece, de lo que el mundo dicta, Dios. Nosotros somos conocedores de la verdad. Y danos, Señor, así como pidieron los primeros cristianos, danos el denuedo, el valor, Señor, el coraje, para mantenernos firmes, Señor, hasta el final. Sin importar, Dios, el poner nuestras vidas en peligro, sin importar, Señor, incluso el caer en la cárcel, el ser vituperados públicamente, Señor, sin importar ninguna de esas cosas, Dios, que podamos salir siempre en la defensa, Dios, de tu palabra y de tu verdad. Señor, yo te pido que bendigas a cada hombre y a cada mujer que están aquí reunidos, Dios. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté con ellos, Dios, hablándoles en sus corazones, Señor, en sus mentes. Revélate a ellos, Dios, tu palabra, Señor, sea guía, Dios, a sus vidas en todo momento. Aquellos que en esta ocasión no pudieron venir, tú seas también derramando tu bendición sobre ellos, ayudándoles, guardándoles, Señor, quitando toda afrenta, Dios, que esté poniendo el enemigo en contra de ellos. Señor, seas tú su juez, tú seas su defensor, Dios, su abogado defensor, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Abre la ventana de los cielos, Señor, sobre tu pueblo, Dios. Derrama bendición hasta que sobre y abunde. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Aleluya.